Chiquinquirá Delgado rompió a llorar al descubrir que su marido tenía una aventura con otra mujer. Las cámaras captaron un momento íntimo y desgarrador. El instante en que descubre una traición que jamás imaginó. ¿Qué ocurrió realmente detrás de puertas cerradas? ¿Quién le dijo la verdad y por qué ahora? Mientras las redes estallan en preguntas, surgen detalles que podrían cambiarlo todo. ¿Fue una sospecha silenciosa o una prueba irrefutable? Quédate con nosotros para conocer la historia completa, los gestos que lo delataron y la decisión que marcará un antes y un después. Comenta 1 si quieres ver el video completo y descubrir toda la verdad. La información comenzó a circular de forma discreta pero contundente. Chiquinquirá Delgado, figura admirada por su fortaleza y elegancia, se enfrentó a uno de los momentos más duros de su vida personal, cuando una verdad inesperada salió a la luz. Según fuentes cercanas, no se trató de un simple rumor, sino de datos concretos que terminaron confirmando una infidelidad que ella jamás sospechó. El impacto fue inmediato. Quienes estuvieron presentes describen una reacción contenida al inicio, seguida de un llanto inconsolable, de esos que nacen cuando se rompe la confianza más profunda. Durante años, Chiquinquirá había proyectado una imagen de estabilidad y complicidad, tanto en público como en privado. Por eso, el descubrimiento resultó aún más devastador. No hubo gritos ni escándalos. Solo silencio, lágrimas y una mirada perdida que lo decía todo. En ese instante comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Cada recuerdo compartido comenzó a resignificarse, y cada gesto del pasado adquirió un nuevo sentido. Lejos de buscar confrontaciones públicas, la presentadora optó por la discreción. Se refugió en su entorno más íntimo, intentando procesar el dolor sin exponerse al juicio mediático. Sin embargo, el interés del público creció, no por morbo, sino por empatía. Muchos se vieron reflejados en su historia, la traición, el golpe emocional y la necesidad de reconstruirse desde cero. Hoy, Chiquinquirá enfrenta este capítulo con dignidad, demostrando que incluso en los momentos más oscuros es posible mantener la compostura y el respeto. Su historia abre un debate inevitable sobre la confianza, el amor y la fortaleza interior. Si aprecias a Chiquinquirá y quieres acompañarla en este proceso, te invitamos a dar like al video y seguir viendo, porque aún quedan revelaciones importantes y decisiones que marcarán su futuro. Y es precisamente esa dignidad silenciosa la que muchos recuerdan como una constante en su trayectoria, mucho antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de éxito y reconocimiento internacional. Chiquinquirá Delgado ya mostraba señales claras de que estaba destinada a ocupar un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo. A finales de la década de los 90, en Venezuela, su presencia comenzaba a destacar no solo por su belleza evidente, sino por una disciplina poco común en una industria marcada por la improvisación y la inmediatez. El primer gran punto de inflexión llegó en 1990, cuando fue coronada Miss Anzoátegui y poco después Miss Venezuela Internacional. Aquella noche en Caracas, celebrada en el emblemático Poliedro, no solo cambió su destino profesional, sino que reveló una actitud que hoy cobra nuevo sentido. Mientras otras concursantes celebraban con euforia, ella permanecía serena, consciente de que aquel título era apenas el inicio de un camino exigente. Quienes la conocieron entonces recuerdan su obsesión por llegar temprano a los ensayos, por escuchar con atención cada corrección y por cuidar cada detalle frente a las cámaras. Su participación en el Miss International 1991, en Japón, terminó de consolidar su proyección. Allí, lejos de su país y en un entorno cultural completamente distinto, aprendió a manejar la presión mediática y la exposición constante. Años después, colaboradores de aquella etapa han revelado que Chiquinquirá solía anotar en una libreta observaciones sobre su propia imagen en televisión, cómo modulaba la voz, cómo se movía al caminar, cómo sostenía la mirada. Detalles mínimos que hoy explican por qué su estilo resultó tan sólido y reconocible con el paso del tiempo. El verdadero salto llegó cuando decidió trasladarse a Miami a finales de los 90. La ciudad, convertida en epicentro del entretenimiento latino, fue testigo de su transformación profesional. En estudios de televisión ubicados en Doral y Hialeah, comenzó a abrirse paso como presentadora, enfrentándose a jornadas interminables y a la desconfianza inicial de algunos ejecutivos. Sin embargo, su constancia dio frutos. Programas como Primer Impacto marcaron un antes y un después, posicionándola frente a millones de espectadores en Estados Unidos y América Latina. Durante esos años hubo señales que pasaron desapercibidas para el gran público, pero que hoy adquieren un significado especial. Personas de su entorno recuerdan que, incluso en los momentos de mayor éxito, Chiquinquirá mantenía una rutina estricta.
Llegaba antes que nadie al plató, revisaba guiones con minuciosidad y evitaba la vida social excesiva. Sabía que la fama es frágil, confesó tiempo después alguien que trabajó con ella en Miami. Esa conciencia temprana del precio del éxito moldeó su carácter y su forma de relacionarse con el entorno profesional y personal. El reconocimiento no tardó en llegar. A comienzos de los años 2000, su nombre ya era habitual en alfombras rojas, eventos benéficos y galas televisivas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Ciudad de México. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por la euforia, optó por diversificar su carrera, participando en proyectos que le permitieran crecer más allá de la pantalla. Esa decisión estratégica explica por qué su figura se mantuvo vigente durante décadas, incluso cuando otras estrellas desaparecían del foco mediático. Con el tiempo, su imagen se asoció a profesionalismo, elegancia y credibilidad. Pero detrás de ese brillo había señales de una autoexigencia constante que pocos notaban. Largas horas de preparación, silencios prolongados antes de salir al aire, y una necesidad permanente de control que hoy muchos interpretan como el reflejo de una personalidad acostumbrada a anticiparse a las caídas. Nada era casual. Cada logro estaba sostenido por una estructura interna que, en aquel momento, parecía inquebrantable. Ese periodo de consolidación, marcado por premios, contratos y reconocimiento internacional, sentó las bases de la figura pública que el público llegó a admirar. Una mujer fuerte, segura, aparentemente inmune a las tormentas personales. Y es precisamente esa imagen construida a lo largo de los años la que hace que los acontecimientos actuales resulten tan impactantes, porque obligan a mirar hacia atrás y reinterpretar cada gesto, cada silencio y cada decisión tomada en el punto más alto de su éxito. Ese contraste entre la mujer consolidada que dominaba los platós internacionales y la fragilidad que hoy conmueve a tantos, solo puede entenderse si se retrocede aún más en el tiempo, hasta los primeros años de vida de Chiquinquirá Delgado, cuando la fama era un concepto lejano y la prioridad era simplemente salir adelante. Chiquinquirá nació el 23 de agosto de 1972 en Maracaibo, estado Zulia, una región marcada por el calor intenso, las desigualdades sociales y un fuerte sentido de comunidad. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, lejos de los lujos que más tarde asociarían a su nombre. Desde muy pequeña aprendió que la estabilidad no estaba garantizada. En su hogar, los recursos eran limitados y las preocupaciones económicas formaban parte de la rutina diaria. Personas cercanas a la familia recuerdan una niña observadora, silenciosa en algunos momentos, pero con una madurez poco habitual para su edad. Durante los años 70 y principios de los 80, Venezuela atravesaba cambios económicos que afectaban especialmente a las familias trabajadoras. En Maracaibo, Chiquinquirá creció viendo a los adultos esforzarse por mantener el equilibrio entre trabajo y hogar. Aquella realidad temprana dejó huellas que hoy, con el paso del tiempo, cobran un nuevo significado. Desde entonces, desarrolló una fuerte necesidad de control y una disciplina férrea, como si intuyera que depender de otros podía ser un riesgo. En la escuela no siempre fue la niña extrovertida que muchos imaginarían. Antiguos compañeros han contado que, aunque destacaba por su apariencia, solía mantenerse al margen de los conflictos y evitaba llamar la atención innecesariamente. Prefería observar, escuchar y aprender. Sin embargo, había señales claras de su determinación. Se tomaba muy en serio las responsabilidades escolares y mostraba un perfeccionismo que sorprendía incluso a sus profesores. Ese rasgo, que más tarde definiría su carrera profesional, nació en esos años de esfuerzo silencioso. La adolescencia no fue más sencilla. Mientras otros jóvenes soñaban sin demasiadas preocupaciones, ella comenzó a comprender que su futuro dependería de decisiones firmes y de una voluntad constante. En Maracaibo, a finales de los años 80, las oportunidades para una joven ambiciosa eran limitadas. Aún así, Chiquinquirá empezó a participar en pequeños eventos locales, desfiles y actividades que le permitían explorar un talento que todavía no tenía nombre, pero que ya despertaba miradas y comentarios. Quienes la conocieron en esa etapa recuerdan episodios que hoy parecen premonitorios. Antes de salir a un escenario improvisado, se quedaba en silencio, respirando hondo, como si necesitara armar una coraza emocional. No era timidez, dicen, sino una forma de protegerse. Esa misma actitud se repetiría años después, en momentos clave de su vida pública, cuando prefería procesar el dolor lejos de las cámaras. La relación con su entorno familiar también influyó profundamente en su carácter. Aprendió pronto el valor del sacrificio y la importancia de no mostrar debilidad en exceso. Esa educación emocional, forjada en la necesidad, la convirtió en una mujer resistente, pero también reservada. Hoy, algunos interpretan que esa fortaleza aparente ocultaba una sensibilidad extrema,
cultivada desde la infancia y reforzada por experiencias tempranas de inseguridad. A finales de su adolescencia, cuando empezó a considerar seriamente la posibilidad de competir en certámenes de belleza, no lo hizo desde la frivolidad, sino como una estrategia para abrirse camino. No era un sueño ingenuo, sino una decisión calculada. Detrás de la sonrisa y la elegancia había una joven consciente de que cada oportunidad podía ser decisiva. Esa mentalidad, nacida en los años más duros de su vida, explica por qué nunca dejó nada al azar. Hoy, al mirar hacia atrás, muchos de esos detalles cobran un nuevo sentido. La niña que aprendió a no confiar ciegamente, la adolescente que se exigía más de lo que otros le pedían, y la joven que construyó su futuro paso a paso, parecen confluir en la mujer que enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Nada de lo vivido fue casual. Cada experiencia temprana, cada carencia y cada silencio contribuyeron a moldear a la figura pública que el mundo llegó a admirar. Con ese bagaje emocional forjado desde la infancia y una carrera construida con disciplina, la vida personal de Chiquinquirá Delgado siempre se desarrolló en un delicado equilibrio entre lo público y lo privado. A diferencia de otras figuras mediáticas de su generación, ella eligió proteger a su familia con un silencio casi estratégico, permitiendo que solo fragmentos muy concretos salieran a la luz con el paso de los años. En el centro de su mundo íntimo estuvieron siempre sus padres, figuras clave en su formación. En Maracaibo, durante los años 70 y 80, fueron ellos quienes le transmitieron la importancia del esfuerzo y la discreción. Personas cercanas recuerdan que su madre fue un pilar emocional constante, mientras que su padre representaba la idea de responsabilidad y constancia. Aunque rara vez habló de ellos en entrevistas, hubo gestos que hoy se interpretan como señales claras de ese vínculo profundo. La manera en que agradecía a la familia en momentos clave, o su insistencia en volver a Venezuela siempre que el calendario profesional se lo permitía. Cuando su carrera la llevó definitivamente a Miami, a finales de los 90, esa distancia física con sus padres se convirtió en una de las pruebas más duras de su vida personal. En barrios como Doral, donde comenzó a asentarse, Chiquinquirá construyó un hogar marcado por la sobriedad y el orden. No era un espacio de grandes celebraciones públicas, sino un refugio donde intentaba preservar la normalidad. Quienes la visitaban notaban detalles reveladores: fotografías familiares discretamente colocadas, rutinas estrictas y una clara separación entre el trabajo y la vida privada. Su vida sentimental, aunque inevitablemente expuesta por su notoriedad, estuvo marcada por una búsqueda constante de estabilidad. Durante años proyectó la imagen de una mujer segura y acompañada, pero con el tiempo surgieron indicios de tensiones que entonces pasaron desapercibidas. Cambios de residencia, viajes repentinos y silencios prolongados en redes sociales fueron señales que hoy algunos reinterpretan como intentos de recomponer un equilibrio frágil. Nunca fue partidaria de los gestos grandilocuentes en público. Prefería resolver los conflictos lejos de las cámaras. En cuanto a la maternidad, Chiquinquirá siempre mantuvo una postura reservada. En entrevistas puntuales hablaba del tema con respeto y prudencia, subrayando la importancia de la familia sin entrar en detalles. Esa actitud alimentó durante años la percepción de que su concepto de hogar iba más allá de los esquemas tradicionales. Para ella, el cuidado y el compromiso no se medían únicamente por los lazos biológicos, sino por la presencia, la lealtad y la responsabilidad afectiva. A lo largo de los años 2000 y 2010, su entorno más cercano se redujo a un círculo muy selecto. Amigos de confianza, familiares y colaboradores de larga data formaban una red discreta que la acompañaba en los momentos decisivos. En ciudades como Miami y Nueva York, se la veía asistir a eventos profesionales con elegancia, pero desaparecer rápidamente del foco mediático una vez cumplidos sus compromisos. Esa dualidad, figura pública impecable y mujer reservada en lo privado, se convirtió en una de sus señas de identidad. Con el tiempo, algunos episodios aparentemente menores comenzaron a cobrar un nuevo significado. Ausencias en celebraciones familiares, declaraciones medidas al extremo y una tendencia a no desmentir rumores personales reflejaban una estrategia clara: proteger a los suyos incluso a costa de su propia exposición. Hoy, quienes revisan su trayectoria personal detectan en esos comportamientos una coherencia profunda con la niña que aprendió pronto a no mostrar todas sus emociones. La relación con su familia de origen, su manera de entender la pareja y su visión íntima del hogar estuvieron siempre atravesadas por una misma idea: la necesidad de seguridad emocional. Esa necesidad, nacida en los años más difíciles, guió cada una de sus decisiones personales. Y aunque durante mucho tiempo esa vida privada pareció sólida e inalterable,
Las señales estaban ahí, dispersas en el tiempo, esperando ser leídas con otra mirada. Esa misma búsqueda constante de equilibrio emocional y protección del entorno más cercano se ha reflejado en los últimos años en la manera en que Chiquinquirá Delgado ha gestionado un aspecto especialmente delicado, su salud actual, un tema que durante mucho tiempo permaneció en un segundo plano, eclipsado por el ritmo de trabajo, los compromisos públicos y una imagen de fortaleza casi inquebrantable. Desde mediados de la década de 2010, personas de su entorno comenzaron a notar pequeños cambios, nada alarmante a simple vista, pero sí suficientes para llamar la atención de quienes la conocen bien. Durante grabaciones en Miami y Nueva York, se la veía más cuidadosa con sus horarios, evitando jornadas excesivamente largas y reservando espacios para el descanso. En alfombras rojas y eventos públicos, su presencia seguía siendo impecable, aunque más contenida, con una energía distinta a la de años anteriores. En 2019, durante una estancia prolongada en Miami, decidió reorganizar por completo su rutina diaria. Fuentes cercanas aseguran que fue entonces cuando empezó a priorizar revisiones médicas periódicas y a escuchar con más atención las señales de su propio cuerpo. No se trataba de una enfermedad concreta hecha pública, sino de una necesidad de prevención y autocuidado, algo que ella misma había defendido en conversaciones privadas, aunque sin llevarlo al plano mediático. El impacto emocional de los últimos acontecimientos personales también dejó huella. En entornos íntimos, se comentó que el estrés acumulado comenzó a manifestarse de forma física, episodios de cansancio intenso, insomnio ocasional y una clara necesidad de reducir la exposición pública. Durante ciertos periodos, su actividad en redes sociales disminuyó notablemente, una ausencia que en su momento fue interpretada como una simple pausa profesional, pero que hoy se reinterpreta como un intento consciente de proteger su bienestar. A lo largo de 2022 y 2023, quienes trabajaron con ella en proyectos puntuales señalaron su disciplina casi meticulosa en relación con la alimentación, el ejercicio moderado y los tiempos de recuperación. En Miami se la veía frecuentar espacios tranquilos, alejados del ruido mediático, donde podía mantener rutinas saludables sin presión externa. No era una retirada, sino una adaptación. Una forma distinta de habitar la fama sin poner en riesgo su salud física y emocional. También hubo señales sutiles durante apariciones públicas recientes, gestos más pausados, una voz algo más medida y una tendencia a evitar declaraciones improvisadas, reflejaban una conciencia clara de sus propios límites, lejos de interpretarse como debilidad. Quienes la conocen aseguran que se trata de una etapa de madurez, en la que el cuidado personal se impone sobre cualquier exigencia externa. El contexto emocional vivido recientemente actuó como un catalizador. Personas cercanas afirman que el impacto psicológico fue profundo y que, durante semanas, Chiquinquirá optó por un perfil bajo, rodeándose únicamente de su círculo más íntimo. En ese tiempo priorizó el descanso, la introspección y el acompañamiento profesional, consciente de que la salud emocional es tan determinante como la física. Hoy, su estado de salud se describe como estable, aunque vigilado con atención. No hay comunicados oficiales ni declaraciones directas, fiel a su estilo reservado, pero los indicios apuntan a una mujer que ha aprendido a escucharse. Las largas caminatas al aire libre, la reducción de compromisos innecesarios y la selección cuidadosa de proyectos hablan de una nueva etapa, marcada por la prudencia y el equilibrio. Al revisar su trayectoria, muchos observadores coinciden en que estas decisiones no surgieron de la nada. Desde hace años existían señales de una autoexigencia que, con el tiempo, comenzó a pasar factura. Hoy esas señales se reinterpretan como advertencias tempranas, ahora atendidas con la seriedad que merecen. En silencio, sin dramatismos públicos, Chiquinquirá ha ido reconstruyendo su relación con su propio cuerpo y su bienestar, consciente de que la verdadera fortaleza también consiste en saber detenerse. Ese proceso silencioso de reajuste personal y cuidado interior permite ahora mirar su vida en conjunto, no como una sucesión de éxitos aislados, sino como un trayecto coherente marcado por decisiones tomadas en momentos clave. La historia de Chiquinquirá Delgado se ha ido construyendo entre ciudades, etapas y elecciones que, vistas con perspectiva, revelan señales tempranas de la mujer que estaba destinada a ser. Tras consolidarse en Miami a comienzos de los años 2000, su agenda se convirtió en un mapa de aeropuertos y estudios de televisión. Doral, Nueva York, Ciudad de México y Los Ángeles fueron escenarios habituales de una vida profesional intensa.
Sin embargo, lejos de perderse en el ritmo vertiginoso, Chiquinquirá mantuvo una disciplina casi ritual. Horarios estrictos, preparación minuciosa antes de cada aparición y una selectividad creciente a la hora de aceptar proyectos. Productores de la época recuerdan que no buscaba cantidad, sino continuidad y sentido, una señal de madurez poco frecuente en figuras en pleno ascenso. En 2003 y 2004, cuando su rostro ya era familiar para millones de espectadores, comenzó a reducir deliberadamente su exposición en eventos sociales. Mientras otros apostaban por la omnipresencia mediática, ella optó por apariciones medidas y mensajes cuidadosamente elaborados. Aquella elección, interpretada entonces como distancia o frialdad, hoy se entiende como una estrategia de protección personal. Chiquinquirá parecía intuir que la sobreexposición podía diluir la esencia de su trabajo y con el tiempo pasar factura. Su vida se desarrolló en una dualidad constante. La figura pública segura y elegante, y la mujer privada que buscaba espacios de calma. En Miami, quienes coincidieron con ella fuera de los focos, describen una rutina sencilla, casi austera. Caminatas tempranas, comidas discretas y largas conversaciones con personas de confianza formaban parte de un equilibrio cuidadosamente construido. Esos hábitos que parecían triviales eran en realidad señales de una necesidad profunda de estabilidad emocional. A lo largo de la década de 2010, su trayectoria adquirió un tono más reflexivo. Comenzó a elegir proyectos que le permitieran crecer sin sacrificar su bienestar. En entrevistas puntuales hablaba de la importancia del tiempo, del aprendizaje y de la experiencia, aunque sin entrar en detalles personales. Cada palabra estaba medida, cada silencio calculado. Hoy, muchos interpretan esas declaraciones como una forma de anticipar cambios internos que aún no podía o no quería hacer públicos. Los viajes continuaron, pero con otro ritmo. Estancias más largas en determinados lugares, pausas entre compromisos y una tendencia clara a priorizar la calidad de vida sobre la visibilidad constante. En Nueva York, por ejemplo, se la vio frecuentar espacios culturales lejos del circuito mediático habitual. En México mantuvo vínculos profesionales sólidos, pero siempre desde una posición de control y autonomía. Nada quedaba librado al azar. Con el paso de los años, su vida se convirtió en un ejercicio de equilibrio entre lo que se mostraba y lo que se preservaba. Hubo momentos de plenitud y otros de duda, aunque estos últimos rara vez trascendieron. Personas cercanas aseguran que, incluso en los periodos más exitosos, Chiquinquirá se hacía preguntas profundas sobre el sentido de su camino, cuestionando decisiones y replanteando prioridades. Esa introspección constante es una de las claves menos visibles de su recorrido vital. Los acontecimientos recientes han llevado a muchos a revisar episodios del pasado con otra mirada. Comentarios aparentemente neutros, ausencias en momentos concretos y cambios sutiles de actitud aparecen ahora como piezas de un rompecabezas mayor. No se trata de giros bruscos, sino de una evolución progresiva, casi imperceptible, que fue moldeando su forma de estar en el mundo. Su vida, entendida como un todo, revela una coherencia interna. La niña que aprendió a resistir, la joven que planificó cada paso, la profesional que supo decir no cuando fue necesario, y la mujer que hoy prioriza su equilibrio por encima de cualquier expectativa externa. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, y cada decisión, tomada en su momento, fue preparando el terreno para la siguiente. Así, la historia de Chiquinquirá no se define únicamente por los titulares o los momentos de mayor exposición, sino por una suma de elecciones silenciosas, de señales tempranas y de aprendizajes acumulados con el paso del tiempo. Una vida construida con cautela, determinación y una conciencia constante de que el éxito, para ser sostenible, exige algo más que reconocimiento público. Esa lectura retrospectiva de su trayectoria conduce inevitablemente a uno de los episodios más comentados y también más matizados de su vida pública. Un escándalo real, ampliamente cubierto por la prensa, que puso a prueba la relación entre imagen mediática y vida privada de Chiquinquirá Delgado, sin derivar en acusaciones penales ni controversias judiciales, pero sí en un intenso debate público. El episodio estalló a mediados de la década de 2000, cuando su relación sentimental con un reconocido presentador se convirtió en tema recurrente en programas de espectáculos tanto en Miami como en Ciudad de México. En 2004 y 2005, la cobertura fue constante. Cámaras apostadas a la salida de estudios de televisión, titulares sobre supuestas crisis y reconciliaciones, y una atención desmedida a gestos mínimos que, con el tiempo, adquirirían otra lectura. En aquel entonces, lo que parecía un simple interés por la vida amorosa de una figura popular, terminó escalando a un escrutinio permanente.
El punto de mayor tensión llegó tras una serie de apariciones públicas en las que ambos evitaron confirmar o desmentir versiones contradictorias. La ambigüedad alimentó rumores de infidelidad y rupturas inminentes, aunque nunca hubo comunicados oficiales que respaldaran esas especulaciones. En Miami, durante un evento benéfico en Coral Gables, observadores notaron una distancia evidente entre la pareja. Entradas separadas, ausencia de contacto visual y salidas en horarios distintos. Detalles que, en su momento, pasaron como anécdotas, pero que hoy se citan como señales tempranas de un desgaste profundo. La prensa del corazón amplificó cada gesto. En programas de gran audiencia se analizaron silencios, cambios de residencia y agendas profesionales que ya no coincidían. Sin embargo, Chiquinquirá optó por una estrategia clara: no responder. Esa decisión, interpretada por algunos como evasiva, fue en realidad una forma de controlar el relato sin avivarlo. Fuentes cercanas aseguran que, puertas adentro, el impacto emocional fue considerable, pero que ella priorizó la contención y la discreción por encima del enfrentamiento mediático. Años después, colegas de plató revelarían que, durante ese periodo, su concentración y profesionalismo no se vieron afectados al aire, aunque fuera de cámaras se mostraba más reservada que nunca. Grabaciones en Doral y Hialeah se realizaron con estrictos protocolos de tiempo. Llegaba antes, se iba después y evitaba declaraciones improvisadas. Esa hiperdisciplina, hoy leída como un mecanismo de defensa, permitió que el escándalo no derivara en un daño profesional irreversible. Con el paso del tiempo, el foco mediático se desplazó y el episodio quedó archivado como uno más de la crónica rosa. No obstante, ciertos indicios emergieron años después. Entrevistas en las que hablaba, sin dar nombres, de aprender a soltar y de poner límites cuando el ruido externo invade lo esencial. En retrospectiva, esas frases adquieren un peso distinto. No eran reflexiones abstractas, sino respuestas elaboradas a una experiencia concreta de exposición y juicio público. El escándalo no tuvo un cierre espectacular ni una confesión televisada. Se diluyó con la misma sobriedad con la que ella había elegido afrontarlo. Pero dejó huellas, una relación más cauta con la prensa, una selección aún más rigurosa de apariciones públicas y una convicción reforzada de que la intimidad no debe negociarse. En ciudades como Nueva York y Los Ángeles, donde su presencia continuó siendo solicitada, se la vio mantener esa línea con coherencia. Hoy, al revisitar aquel periodo, muchos analistas coinciden en que no fue el contenido del escándalo lo que marcó un antes y un después, sino la forma de gestionarlo. En un entorno propenso a la confrontación y la sobreexposición, Chiquinquirá eligió el silencio estratégico, una decisión que, aunque incomprendida en su momento, terminó protegiendo su carrera y su credibilidad. Ese episodio, real y documentado, se integra así en el relato de una vida pública atravesada por luces y sombras, donde cada crisis dejó aprendizajes visibles solo con el paso del tiempo. Señales que entonces parecían menores hoy encajan en una narrativa más amplia de autocontrol, límites y resistencia frente al ruido mediático. Tras atravesar etapas de alta exposición mediática y aprender a convivir con el escrutinio público, hubo un terreno en el que Chiquinquirá Delgado siempre encontró refugio. Sus aficiones personales, discretas, constantes y reveladoras de una personalidad mucho más introspectiva de lo que su imagen televisiva sugería. Desde hace años, uno de sus mayores placeres ha sido caminar en silencio. En Miami, especialmente en zonas tranquilas como Coconut Grove y Key Biscayne, se la ha visto en distintas etapas de su vida realizando largas caminatas a primera hora de la mañana o al caer la tarde. No se trata de ejercicio intenso, sino de un ritual casi meditativo. Personas cercanas cuentan que esos paseos eran momentos clave para ordenar ideas, tomar decisiones importantes y desconectarse del ruido externo. Hoy muchos recuerdan que, tras jornadas especialmente exigentes, ella prefería caminar sola antes que asistir a compromisos sociales. La lectura ha sido otra constante. Desde finales de los años 90, cuando comenzó a pasar largas temporadas fuera de Venezuela, desarrolló el hábito de llevar siempre un libro en el bolso. No novelas de moda, sino ensayos, biografías y textos relacionados con crecimiento personal. En entrevistas antiguas ya dejaba entrever su interés por comprender mejor las emociones humanas, aunque sin profundizar. A la luz de los acontecimientos recientes, ese gusto por la introspección adquiere un nuevo significado. También existe una faceta menos conocida, su relación con la naturaleza. Durante estancias en México y California, se interesó por actividades al aire libre lejos del circuito habitual del espectáculo.
No era raro que, en días libres, optara por escapadas breves a lugares poco concurridos, buscando paisajes abiertos y cierta sensación de anonimato. Quienes compartieron esos momentos con ella recuerdan su capacidad para disfrutar de lo simple, observar el mar, escuchar música suave o simplemente permanecer en silencio durante largos ratos. La música ocupa un lugar especial en su vida privada, no como protagonista pública, sino como acompañante emocional. En su entorno más íntimo, se sabe que utiliza la música como una forma de regular estados de ánimo. Listas cuidadosamente seleccionadas, escuchadas en casa o durante viajes largos, formaban parte de una rutina que pocos conocían. Hoy, algunos interpretan esa relación con la música como una vía de escape emocional que la ayudó a atravesar periodos de tensión sin exteriorizarlos. Otra afición reveladora es su inclinación por el orden y la organización. Lejos de ser una simple manía, este rasgo se manifestaba en la forma de estructurar su día a día. Agendas escritas a mano, horarios definidos y espacios cuidadosamente organizados eran señales de una necesidad profunda de control y estabilidad. En su momento, estos detalles pasaron desapercibidos. Ahora se leen como mecanismos de equilibrio emocional desarrollados con el tiempo. En reuniones privadas prefería conversaciones largas y profundas antes que encuentros multitudinarios. No disfrutaba de la vida nocturna ni de los excesos asociados al mundo del espectáculo. Esa elección, que algunos interpretaron como distancia o frialdad, respondía en realidad a una forma distinta de relacionarse con los demás. Buscaba vínculos auténticos, incluso si eso implicaba reducir su círculo social. A lo largo de los años también mostró interés por prácticas relacionadas con el bienestar integral. Sin hacer de ello una bandera pública, incorporó rutinas suaves de relajación, respiración y cuidado personal. No era una moda pasajera, sino una necesidad que fue creciendo con el tiempo. En retrospectiva, esas prácticas aparecen como señales tempranas de una conciencia clara sobre la importancia de preservar el equilibrio entre mente y cuerpo. Sus aficiones, vistas en conjunto, dibujan el retrato de una mujer que siempre necesitó espacios propios para sostener una vida expuesta. Caminatas silenciosas, lecturas profundas, música íntima y rutinas ordenadas no eran simples pasatiempos, sino herramientas para mantenerse en pie. Detalles que durante años permanecieron en segundo plano y que hoy, revisados con otra mirada, revelan mucho más de lo que parecía a simple vista. Antes de que su nombre comenzara a circular en titulares y pantallas internacionales, la vida de Chiquinquirá Delgado transcurría lejos de los focos, marcada por una mezcla de disciplina temprana, silencios estratégicos y decisiones que, con el tiempo, revelarían una vocación clara por la constancia más que por la improvisación. En la Maracaibo de finales de los años 70 y comienzos de los 80, su rutina era la de una niña que aprendía pronto a observar el mundo con atención. Mientras otros soñaban sin dirección concreta, ella desarrollaba una sensibilidad especial para leer el entorno. Antiguos vecinos recuerdan que solía pasar largos ratos mirando programas de televisión, no como espectadora pasiva, sino analizando gestos, tonos de voz y movimientos. Años después, esa capacidad de observación se convertiría en una de sus herramientas más sólidas frente a la cámara. Durante su etapa escolar, no destacó por ser la más ruidosa ni la más popular, pero sí por una presencia constante y ordenada. Profesores de aquellos años la describen como responsable, aplicada y poco dada a distracciones. Participaba en actividades extracurriculares con una seriedad impropia de su edad, como si entendiera que cada experiencia podía abrir una puerta futura. Esa mentalidad, que entonces parecía excesiva, hoy se interpreta como una señal temprana de su enfoque estratégico de la vida. A mediados de los años 80, en una Venezuela aún marcada por contrastes sociales evidentes, comenzó a involucrarse en pequeños eventos comunitarios y desfiles locales. No era una ambición desmedida, sino una curiosidad por explorar un terreno que le ofrecía una salida posible. En Maracaibo, esos primeros contactos con el público se daban en espacios modestos, lejos del glamour, pero suficientes para que su entorno notara una diferencia. Sabía mantenerse firme, controlar los nervios y proyectar seguridad incluso en escenarios improvisados. La adolescencia trajo consigo decisiones importantes. Mientras muchos de sus contemporáneos optaban por caminos más convencionales, Chiquinquirá empezó a considerar seriamente la posibilidad de competir en certámenes regionales. No fue una elección impulsiva. Personas cercanas recuerdan largas conversaciones familiares, dudas y una evaluación cuidadosa de riesgos y oportunidades. Esa forma de decidir, pausada y reflexiva, se convertiría en un rasgo distintivo de su vida adulta. A finales de los años 80, su participación en concursos locales
locales, empezó a generar comentarios más amplios, no solo por su apariencia, sino por una actitud poco común. Evitaba conflictos, escuchaba más de lo que hablaba y se preparaba de manera meticulosa. Detrás del escenario repasaba instrucciones, cuidaba cada detalle y se mantenía al margen de tensiones innecesarias. Hoy, quienes compartieron esas experiencias señalan que ya entonces mostraba una resistencia emocional notable. Antes de alcanzar cualquier reconocimiento nacional, su vida estaba marcada por rutinas exigentes y expectativas altas. Compatibilizaba estudios, compromisos familiares y actividades emergentes con una organización casi obsesiva. No había margen para el error. Cada paso debía justificar el siguiente. Esa presión autoimpuesta, que más tarde se haría evidente en su carrera profesional, comenzó mucho antes de que el público la conociera. En esos años previos a la fama, también se forjaron hábitos que la acompañarían siempre: la puntualidad estricta, la preparación silenciosa y una tendencia a proteger su intimidad incluso en entornos reducidos. Amigos de juventud recuerdan que rara vez compartía planes a largo plazo. Prefería actuar y dejar que los resultados hablaran por ella. Esa reserva, interpretada en su momento como timidez, se revelaría más tarde como una forma consciente de autoprotección.